Mi nombre es Mira Covarrubias y comenzamos con las noticias. La invasión de Rusia a Ucrania provocaría una crisis alimentaria mundial. Tras 2 semanas después de que Rusia invadiera Ucrania, los precios agrícolas claves producidos en la región se han disparado. Los suministros de Rusia y Ucrania, que en conjunto representan casi el 30% del comercio mundial de trigo, están en riesgo. Actuar de inmediato para impedir la catástrofe en Somalia. Si bien el sur del país podría sufrir una hambruna que puede afectar a más de 7 millones de personas, Somalia es el país donde más hambre se pasa de acuerdo con el índice de hambruna mundial. Los factores principales que hacen que este país sufra tanto de hambre es a causa de las sequías, conflicto armado y pobreza extrema. Este país también se ve afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que toneladas de granos quedan bloqueados en puertos ucranianos, viéndose afectadas las cadenas de producción y distribución, sumando el cambio climático, el aumento de precio de los alimentos proteinizados por el efecto de COVID-19. Según el informe anual de la ONU sobre la seguridad alimentaria, que son casi 670 millones de personas, seguirán con hambre al final de esta década. La innovación que propone la Fundación Gates para salvar al mundo. Los datos del último informe World Keepers 2022, publicado por la Fundación Gates, proyectan que la humanidad no erradicará la desnutrición crónica, no reducirá la mortalidad materna, no habrá una disminución de casos de VIH, tuberculosis o malaria hasta los porcentajes que se habían comprometido en el 2030, sumando los objetivos de desarrollo sostenible que se habían aprobado hace 7 años por las Naciones Unidas. La innovación propuesta para salvar al mundo es ofrecer variedades mejoradas de yuca a las personas que más lo necesitan, de tal modo que África podría llegar a convertirse en exportador del tubérculo. Se pretende sustituir gran parte de la esponjosidad del pan de harina de trigo a menos de un 50% de yuca. Sequías e inundaciones en África. Un informe estima que los eventos climáticos preocupantes vinculados al fenómeno La Niña, que fue a finales del 2020, continúan hasta hoy en día en el 2022, aumentando las necesidades y el hambre aguda. Una sequía sin precedentes en el este de África que afecta a Somalia, Etiopía y Kenia da lugar a una cuarta temporada consecutiva de lluvias por debajo del promedio, mientras que en Sudán del Sur encara su cuarto año consecutivo de inundaciones a gran escala que seguirá devastando los cultivos y la producción ganadera. En estos países hay población en fase de catástrofe o en riesgo de ella, con hasta 750,000 personas afrontando el hambre y la muerte. Es increíble cómo un acontecimiento que sucedió hace 2 años siga generando consecuencias. Este es un claro ejemplo de que tenemos que prestar mucha atención a nuestro planeta, actuar con responsabilidad, cuidando nuestro medio ambiente, a realizar medidas a partir de hoy y no mañana, ya cuando tengamos un problema mucho peor como lo que está viviendo hoy en día África. El camino hacia una región sin desperdicio de alimentos. Al inicio del año 2022, América Latina y el Caribe enfrentan enormes desafíos para alcanzar esta meta. Cerca de 220 millones de toneladas se pierden por año en la región entre post-cosecha y el procesamiento, lo que equivale a cerca del 12% del total de la población. Tomando en cuenta que los desperdicios correspondientes a las etapas de comercialización y consumo, el porcentaje aumenta a un 30%. Con el objetivo de apoyar el Banco Interamericano de Desarrollo de Coordinación con unos socios, lanzó una plataforma sin desperdicio, enfocándose en la innovación, política pública, conocimiento y comportamiento. El desperdicio de alimentos y la esperanza que termina en la basura. México sigue estando entre los 10 países productores de alimentos a nivel global, pero de acuerdo con cifras del Banco Mundial, más del 34% de producción se pierde o se desperdicia anualmente a lo largo de toda la cadena de suministro por diversas razones. Los factores principales de la pérdida y desperdicio de alimento en nuestro país es la sobreproducción, fallas en el pronóstico o anticipación en la demanda, volatilidad de los precios, normas de etiquetado, fallas de apoyo económico, falta de cultura de donación para el combate del hambre, entre otras. Pero con ello también generamos un gran gasto de energía derivado de combustibles fósiles. En consecuencia, los residuos de alimentos no aprovechados producen la misma cantidad de CO2 que 15.7 millones de automóviles. Tan solo la producción de 24 productos más comunes en la dieta mexicana consume más de 40 millones de litros de agua al año. Inseguridad alimentaria. 4.8 millones de mexicanos no han comido hoy y la mayoría son mujeres y niños.
En México, 3 de cada 10 personas enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria. Las mujeres y los menores de edad están significativamente más vulnerables y expuestos al hambre. De acuerdo con las cifras de la FAO, el 37% de la población total en México enfrenta inseguridad alimentaria. Alimentarse adecuadamente cada vez es más complejo para millones de personas en el mundo, especialmente para los más pobres. La pandemia COVID-19 y la crisis económica que la acompañan, profundizando las complicaciones que enfrentan los hogares para pagar la comida y los otros bienes y servicios. Los niveles de hambre en Estados Unidos cada vez se han agravado más desde el comienzo de la pandemia. El COVID-19 hizo que el hambre se convirtiera en una preocupación crítica cuando millones de estadounidenses recurrieron a bancos de alimentos para sobrevivir el año pasado. Fueron 53 millones de personas en contraste con 40 millones antes de pandemia. Incluso ahora, a medida que la pandemia va disminuyendo, el número de estadounidenses hambrientos va aumentando de nuevo. Los precios de los alimentos se han disparado un 12% este año. Algunas de las mayores organizaciones de ayuda alimentaria del país, como el Banco de Alimentos de la Comunidad de Atlanta, ha informado recientemente de máxima demanda tan importante como las de los primeros meses del 2020. Los niños son especialmente vulnerables, ya que las escuelas cierran durante el verano boreal y millones de estudiantes de bajos ingresos se enfrentan a meses sin almuerzos gratuitos. La próxima ley agrícola puede reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. En Estados Unidos, dándole prioridad a la reducción a la prevención del desperdicio de alimentos, la Ley Agrícola del 2023 brinda una oportunidad fundamental para que el Congreso ayude a hacer una transición a un sistema alimentario regenerativo, equitativo y circular. El sistema actual de producción de alimentos es insostenible. Se están convirtiendo hábitats naturales en tierras de cultivo, sobreexplotando las fuentes de agua dulce y presionando las comunidades naturales. La ley agrícola rige las prioridades y los programas de Estados Unidos relacionados con la nutrición, la producción agrícola y las comunidades rurales tienen un gran impacto en los productos, los consumidores y el medio ambiente. España, tercer país de la Unión Europea en acabar por ley con el desperdicio de alimentos. España da un paso al frente y se convierte en el tercer país de la Unión Europea en legislar en ese sentido, tras Francia e Italia. El proyecto de ley requiere evitar que se tiren a la basura más de 1.3 millones de kilos de alimentos al año, lo que viene siendo 31 kilos por persona. El texto obliga a todos los actores de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención de desperdicio de alimentos. Quien no cuente con dicho plan será sancionado con multas de entre 2.000 y 6.000 euros y hasta 500.000 euros para las residencias. La ley también prevé que los bares y restaurantes ofrezcan a sus clientes lo que no vayan a consumir. La nueva ley también establece una jerarquía. En primer lugar, la comida debe destinarse al consumo humano mediante donaciones o bancos de alimentos. Después, transformarse en productos como zumos o mermeladas. La siguiente prioridad es el consumo animal y, por último, el uso de la industria para hacer compost o biocombustibles. Mire usted, el escrito de la ley agrícola toca un punto muy importante en nuestra vida cotidiana y que lo tenemos y que quizás no nos damos cuenta. El hecho de que en las cajas del súper o en estas tiendas como del Oxxo ofrece un producto de cierta cantidad más, o los establecimientos como de comida rápida que te sugieren agrandar tu bebida o tus papas por cierta cantidad más, lo aceptamos sabiendo que es algo que no vamos a consumir, que después lo vamos a tirar, que a lo mejor no nos vamos a acabar, que no le vamos a regalar a nadie o que no vamos a compartir. Entonces, es importante que otros países pues se sumen a esta ley, principalmente México. Estas fueron las noticias de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora.